Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar brevemente qué es esto del marco narrativo y en videos subsiguientes les voy a explicar cómo reconocerlo en un cuento o en una novela, ¿sí? Bueno, primero, cuando hablamos de marco narrativo, obviamente estamos hablando de el género narrativo, es decir, de narraciones, como por ejemplo cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, ¿sí? Es decir, podemos reconocer el marco narrativo en algunos de estos tipos de textos que acabo de mencionar. Y está compuesto por el tiempo, el espacio y los personajes. Vamos a desarrollar un poquitito esto. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de la época, ¿sí? Entonces, cuando yo les pido marco narrativo y les hablo del tiempo, no se confundan con los tiempos verbales, ¿sí? Con el tiempo de la narración, los tiempos verbales en la narración. En este caso estoy hablando de otra cosa, es en qué época transcurre este relato, ¿sí? Por ejemplo, en la prehistoria, con los neandertales, ¿sí? En la Edad Media, en la época colonial, en la actualidad, en un futuro, ¿sí? El tema es que no siempre esto está dicho en todos los cuentos o novelas. Muchas veces, la mayoría de las veces, lo tenemos que inferir. Tenemos que, por algunas pistas que nos da el relato, tratar de darnos cuenta de en qué época más o menos transcurre, ¿sí? Eso es lo que en videos siguientes les voy a explicar un poco mejor. Pero no vale poner el tiempo o la época no la dice. No, claro, por supuesto, la mayoría de las veces no la dice, pero nosotros podemos inferirla. ¿Mm? Bien, otra cuestión del marco narrativo es el espacio, que funciona a dos niveles, uno micro y uno macro, ¿sí? A nivel macro, es decir, más grande, es el espacio geográfico. Transcurre en el campo, por ejemplo, en la Pampa Argentina, transcurre en la ciudad de Buenos Aires, transcurre en la ciudad de París, por ejemplo, ¿no? Puede haber muchos ejemplos más. Puede ser que no esté tan especificado, ¿sí? Pero por lo menos saber si es una ciudad, o si es el campo, o si es un bosque, y más o menos poder darme cuenta por lo menos aunque sea qué continente, si es Europa, si es Asia, si es el Lejano Oriente, si nos parece que es África, ¿sí? Más o menos poder darnos cuenta de un espacio geográfico a grandes rasgos. Y después está el espacio a nivel micro, más pequeño, ¿sí? Es decir, transcurre en una escuela o en una universidad, transcurre como vemos acá en un edificio abandonado o en una fábrica abandonada, transcurre en una mansión muy lujosa. Y finalmente tenemos los personajes. ¿Qué hay que hacer cuando les pide el marco narrativo? Hay que hacer una descripción de esos personajes. ¿Sí? En principio podemos especificar si se trata de personajes principales o secundarios. Los personajes principales son el protagonista y el antagonista, el que está en contra del protagonista, ¿sí? No en todos los relatos nos manejamos con un antagonista, ¿sí? Hay un esquema de personajes un poquito más complejo, donde a veces el antagonista, ahí vemos que el antagonista a veces es un objeto, por ejemplo, o una idea, o un pensamiento, ¿sí? Quizás el antagonista puede ser la propia psicología o pensamientos negativos del protagonista, ¿sí? Pero bueno, eso es más complejo. En principio, cuando les doy un cuento, una novela y les pido los personajes, les pido que los mencionen, digan quién es el protagonista y si hay un antagonista y quiénes son los personajes secundarios o no tan importantes para el desarrollo de la historia y que hagan una descripción de los mismos, ¿sí? Bueno, ahora en próximos videos les voy a explicar cómo reconocer tiempo, espacio y cómo hacer la descripción de los personajes en un cuento concreto. Muy bien, muchas gracias.